Aquello sucedió aquel día en el viejo cobertizo de la finca. Hijos míos, os ruego que antes de que os cuente todos los detalles picantes, me dejéis un me gusta. No es un cuento cualquiera. Es la vida misma, con sus giros inesperados que le pueden ocurrir a cualquiera, incluso en la familia más normal. A veces piensas, todo bajo control, casa, hijos, nietos, y de repente, ¡zas!, el destino te lanza una historia que te hace saltar el corazón. Su marido, Sergio, se había marchado a recuperarse a un balneario en las costas de la Costa Brava, donde el mar susurra y el aire huele a sal. Decía que tenía la tensión alta, los nervios al límite, la espalda molida por la locura de la ciudad, los atascos interminables y las horas agotadoras en la fábrica donde había trabajado toda su vida. Descansaré, Tamara, cogeré fuerzas, le dijo al despedirse con un beso. Y ella se quedó sola, como un dedo señalando en su viejo piso de las afueras de Barcelona, con los papelones de los años 80 que se despegaban y las sábanas tendidas en el balcón. Sentada, pensaba, bueno, descansaré, leeré algún libro viejo, como Ana Karenina, con sus pasiones y dramas. Quizá llame a las vecinas a tomar una merienda con pasteles y charlar sobre la vida, los precios del mercado. Pero justo entonces llamó su hija Ana, sollozando por teléfono. La voz le temblaba, el móvil casi se le caía de la mano. Mamá, socorro. Nos mudamos a la nueva casa en el pueblo, y aquí el desmadre en la finca es tremendo, cajas, muebles, cachivaches por toneladas. Sin ti no lo arreglaremos. Me vuelvo loca. Ana siempre había sido sensible desde cría. ¿Recordáis cuando en el colegio lloraba por un juguete roto? ¿Qué iba a hacer? El corazón de madre no es de hierro. Se derrite como la nieve en primavera bajo el sol cálido. Rápidamente se vistió con sus viejos pantalones y cazadora que usaba para la faena en la finca, esas que ya parecían de la Edad Media, y arrancó la vieja Seat Ibiza que Sergio había arreglado con sus propias manos hacía más de 10 años. La carretera hasta el pequeño pueblo de San Feliu de Guíxols le era familiar hasta la saciedad, bosques espesos, campos dorados, olor a pino y heno fresco. El paisaje típico donde el alma descansa y recuerda la infancia en la masía de la abuela. En el camino pensaba en ayudar a ordenar el trastero, ese santuario del desorden acumulado durante años. Eso sí que es cosa de familia. Su yerno, David, era un tipo fuerte, de unos 40 años, atlético, como esos héroes de las películas clásicas españolas, trabaja de mecánico en la fábrica de Seat, alto, anchos hombros, manos de oro que arreglan desde coches hasta grifos de cocina, y con un sentido del humor que siempre aligeraba el ambiente. Ana lo había traído un día a casa para cenar, albóndigas y ensalada rusa casera. Tamara pensó, este tío es un buen partido, fiable, nada que ver con esos chavales modernos que solo piensan en móviles y créditos. Mi hija tiene suerte, tendrá un pilar en la vida, como mi Sergio cuando éramos jóvenes. Pero, confesaba en silencio, algo le picaba por dentro, envidia, nostalgia de su propia juventud, cuando era una chica esbelta con trenzas y sueños. Apartó esos pensamientos rápido, como a una mosca molesta, y se dijo, no te hagas ilusiones, Tamara, ya sabes tu edad. Llegó al pueblo al amanecer, cuando el cielo empezaba a teñirse de rosa y los gallos aún no habían roto el silencio. La hierba brillaba con gotas de rocío, el aire fresco impregnado del aroma a tierra mojada, flores y huerto. Los pájaros trinaban como en aquellas películas antiguas que mostraban la vida feliz y sencilla del campo. David la recibió en la puerta del jardín con su camiseta ajustada y pantalones de trabajo. Su torso musculoso se marcaba bajo la tela fina como un héroe de la vaquilla. Acababa de ducharse, el pelo húmedo y rizado, con un aroma fresco a jabón mezclado con café del porche donde había estado sentado. Se saludaron con un abrazo cálido, familiar, sus manos fuertes pero suaves. Gracias por venir, Tamara, sin ti no lo hubiéramos logrado. Ana tuvo que salir ayer de urgencia y este lío me supera, dijo con voz grave y segura que le ponía la piel de gallina, como una buena canción española al son de la guitarra. Ella sonrió y quitó importancia. Vamos, David, la familia es sagrada. Somos los de casa. ¿Por dónde empezamos, la casa o el cobertizo? Él sonrió mostrando una sonrisa blanca y perfecta, señalando hacia el cobertizo al final del jardín. Allí se acumulaba todo el trasto, bicicletas viejas de los nietos, neumáticos de invierno, herramientas oxidadas, muebles desportillados y cajas llenas de recuerdos, entraron en aquel espacio polvoriento.
La puerta crujió como en una película de miedo. Había cajas apiladas hasta el techo, un armario con la pintura descascarillada donde guardaban ropa de invierno, botes con conservas caseras y un olor a gasoil y humedad que parecía contar historias de años olvidados. La luz del sol se filtraba por las rendijas, bailando en el polvo, creando una atmósfera misteriosa y casi romántica, como una habitación olvidada del pasado. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Tamara, remangándose la camisa de franela vieja que había puesto para no estropear la ropa buena. Sabía que le espera suciedad, sudor y algún arañazo. David enrolló sus mangas, mostrando antebrazos firmes, y se puso manos a la obra como si fuera un juego. Ella lo miraba trabajar, movimientos precisos, sin prisa, la espalda recta, gotas de sudor asomaban en su frente. Pensó para sí, qué suerte tiene mi hija con este hombre, un verdadero macho, no como mi Sergio, que ahora solo se tumba en el sofá con el periódico. Recordó cuando construyeron juntos este cobertizo después de casarse, riendo, besándose a escondidas. Ay, como pasa el tiempo, trabajaron un par de horas en silencio, solo intercambiando frases sueltas. Esto hay que tirar, no, Ana lo guarda desde niña. Tamara rebuscaba entre las cosas pequeñas, juguetes viejos de los nietos, ositos de peluche raídos, álbumes de fotos amarillentas donde todos sonreían jóvenes y felices. En ese momento, su corazón se apretó. David cargaba con cajas pesadas, a veces se cruzaban miradas, sonrisas cómplices. La atmósfera era extraña, como si no fueran suegra y yerno, sino dos compañeros trabajando codo con codo en una película antigua de pueblo, donde las emociones nacen en medio de la rutina. De repente, Tamara subió a una escalera para alcanzar una caja en la repisa alta. La escalera estaba vieja, chirriaba con cada paso, y la brisa fría que entraba por las grietas le rozó la espalda al subir la camisa. Sintió la mirada fija de David. Se giró de golpe y atrapó su mirada, unos ojos grises, chispeantes, que la observaban como si viera a una mujer y no a una simple suegra. Él no apartó la vista ni se sonrojó, sino que esbozó una sonrisa apenas perceptible, con un destello travieso en los ojos. «Cuidado, Tamara», dijo acercándose. «Deja que yo lo saque, no vaya a ser que te caigas y Ana me eche la bronca». Se puso al lado de ella y estiró el brazo. Su hombro casi rozó el suyo, y el calor de su cuerpo la envolvió, como una estufa en un día frío. El aroma a colonia masculina, mezcla de ciprés y sutilmente del jabón que usaba, mezclado con el sudor del trabajo, le hizo sentir algo que creía dormido desde hacía años. El corazón le dio un vuelco, contuvo la respiración para no delatarse. «Gracias», susurró bajando de la escalera, las piernas le temblaban un poco por la altura o quizá por la cercanía. Sus ojos se encontraron de nuevo, él mostraba las arrugas de sus sonrisas, una barba de pocos días que le daba un toque salvaje. El momento se alargó, el aire se volvió denso, cargado de cosas no dichas. David tosió y, como si se diera cuenta de la tensión, propuso, «un té. Hemos tragado polvo y no aguantaremos hasta la comida». Tamara asintió, agradecida por la pausa para ordenar sus pensamientos. «Venga, David, que la espalda ya me duele». Entraron en la casa por un sendero entre el huerto donde ya maduraban tomates y pepinos que ella había plantado con Ana en primavera, mientras charlaban de la vida. La cocina tenía ese aroma típico de las casas de campo, cortinas de encaje, un samovar antiguo en la mesa, olor a pan recién horneado. David preparó un té fuerte, con azúcar y una hoja de menta del jardín para el aroma. Sacó galletas, mermelada casera y un trozo de tarta que parecía haber quedado de la tarde anterior. Sentados junto a la ventana, charlaron de todo. Él narró con entusiasmo sus inventos en la fábrica, gesticulando como un director de orquesta. Ella habló de los nietos correteando en verano y de las historias de Ana cuando era pequeña, tan testaruda como David ahora. Recordó la última fiesta de cumpleaños del nieto, cuando David hizo una barbacoa impresionante y todos elogiaron su maestría. Pero Tamara sentía que entre ellos había una chispa, una electricidad estática que no se disipaba. Las palabras quedaban suspendidas, las miradas duraban más de lo habitual. «¿Sabes, Tamara?», dijo de repente David, dejando la taza sobre la mesa con un gesto serio. «Siempre pensé que eres una mujer especial». Ella se sorprendió, el corazón le saltó y el té se le atragantó. «¿Especial? ¿En qué sentido?», preguntó. «Eres una mujer viva, no como la mayoría de las señoras de tu edad que solo se quejan del cuerpo, la pensión y las series de televisión. Tienes fuego, energía,
eres como una chica joven con chispa y sentido. La luz de la mañana entraba tímida por las ventanas de la casa de campo en San Feliu de Guíxols, pintando de dorado las cortinas de encaje y los muebles gastados por el tiempo. Tamara se despertó con un cosquilleo extraño en el estómago, una mezcla de ansiedad y excitación que había olvidado sentir hacía años. Se llevó una mano al pelo despeinado y se miró en el espejo del recibidor, un espejo antiguo con el marco de madera tallada que había pertenecido a su abuela. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban una mujer que parecía a simple vista la típica abuela cariñosa y discreta, pero en su interior ardía un fuego que aquel encuentro en el cobertizo había reavivado. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa de seda color burdeos que se ceñía suavemente a su figura sin dejar mucho a la imaginación, y una falda lápiz negra que llegaba justo por debajo de la rodilla, mostrando unas piernas firmes y bien cuidadas, aunque sus tacones de medio metro y las medias de fina textura le daban un aire de elegancia contenida. En sus orejas colgaban unos pendientes de plata con pequeños circonitas que captaban la luz, y su pulsera preferida, un delicado brazalete de cuero trenzado, descansaba en su muñeca. Sabía que no podía dejar de lado el cuidado de su apariencia, aunque solo fuera para ella misma, mientras se maquillaba ligeramente, destacando sus labios con un tono rojo suave. Recordó las palabras de David y sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. «Eres especial, Tamara», había dicho con esa voz profunda y segura, y ella quería creerlo, quería sentir que todavía podía ser más que una suegra cansada y una abuela rutinaria. El día prometía ser intenso. Ana, su hija, había organizado una gran fiesta para celebrar su cumpleaños número 40, y todo el pueblo estaba invitado. Era una ocasión perfecta para reencontrarse con viejos amigos, vecinos y familiares, pero también un terreno minado para Tamara, que tenía que mantener el equilibrio entre su papel de madre protectora y el secreto que ardía en su pecho. Al llegar a la casa de Ana, la fachada blanca con las contraventanas azules brillaba bajo el sol mediterráneo. El jardín estaba decorado con guirnaldas de flores y farolillos de papel de colores que bailaban al viento. La mesa del banquete estaba cubierta con un mantel de lino bordado a mano y repleta de platos típicos catalanes: pan con tomate, esqueixada, tortilla de patatas y una enorme bandeja de calcots con salsa romesco. Ana la recibió con un abrazo cálido, pero Tamara notó un brillo extra en sus ojos, una mezcla de alegría y cierta inquietud. «Mamá, estoy tan contenta de que estés aquí», dijo con una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. «Hay mucha gente, pero tú siempre sabes cómo hacer que esto se sienta como en casa». Mientras saludaba a los invitados, Tamara se cruzó con David, que apareció con una camisa blanca remangada y unos pantalones oscuros que resaltaban su figura atlética. Su sonrisa era franca, pero sus ojos la buscaban constantemente, como si quisiera asegurarse de que todo estaba bien. «¿Lista para el caos?», bromeó, guiñándole un ojo. La fiesta comenzó con risas, música y anécdotas. La gente bailaba sardanas en círculo, las copas de cava tintineaban y las conversaciones iban de lo trivial a lo profundo. Tamara se movía con gracia entre la multitud, pero su mente estaba en otro lugar, en ese roce, en esa mirada furtiva que había compartido con David en el cobertizo. En un momento, mientras servía un poco de vino a un grupo de amigos, sintió una mano firme posarse en su cintura. Se giró lentamente y encontró a David mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. «¿Quieres bailar conmigo?», preguntó con voz baja y una sonrisa traviesa. Tamara dudó un instante, pero luego asintió, dejando que él la guiara hacia el centro del jardín. La música cambió a un bolero suave, y sus cuerpos se acercaron en un abrazo que despertó recuerdos y deseos ocultos. Sentía el calor de su pecho contra su espalda, el ritmo de su respiración mezclado con la suya, y por un momento, el mundo desapareció. Pero entonces, la voz de Ana resonó detrás de ellos, llamando a su madre para que ayudara con la tarta. Tamara se separó rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y se dirigió hacia la casa, tratando de recomponerse. En el fondo sabía que aquello era peligroso, que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Durante la cena, las miradas entre Tamara y David se cruzaban con frecuencia, cargadas de significado, y mientras los invitados reían y brindaban, ella sentía que cada segundo aumentaba la tensión, como una cuerda que se tensa al límite. Al finalizar la fiesta, cuando todos se habían despedido y las luces del jardín se apagaban, Tamara y David se quedaron solos en la terraza. El aire estaba fresco, impregnado del aroma a jazmín y mar. Se miraron en silencio, conscientes de que aquel momento era un punto de no retorno. «Tamara, esto es una locura»,
susurró él, pasando una mano por su cabello. Lo sé, respondió ella, con una mezcla de miedo y deseo. Pero a veces, las locuras son lo único que nos hace sentir vivos, y entonces, en la penumbra, sus labios se encontraron de nuevo, sellando un pacto silencioso que cambiaría sus vidas para siempre. Sin embargo, mientras se abrazaban, una sombra se movió en la oscuridad del jardín, observándolos con ojos brillantes y una sonrisa enigmática. Una figura que ninguno de los dos había visto, pero que conocerían muy pronto, y que pondría en peligro todo lo que habían construido. ¿Qué secretos ocultaba esa presencia? ¿Quién era realmente? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y la tormenta apenas comenzaba. La historia continuaría, pero esa noche, bajo el cielo estrellado de la Costa Brava, Tamara comprendió que su vida ya nunca volvería a ser la misma. El amanecer llegó con un aire fresco y una promesa de tormenta en el horizonte. Tamara no pudo dormir en toda la noche. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones que la sacudían con fuerza. La imagen de aquella figura oscura, observándola a ella y a David en la terraza, le daba vueltas en la cabeza como una película de suspense que no podía apagar. ¿Quién había sido? ¿Un vecino curioso, un enemigo oculto o alguien con intenciones más siniestras? Decidió levantarse temprano y salir al jardín, buscando respuestas en el silencio de la mañana. El rocío mojaba las flores y el césped, y el aroma a azahar y mar llenaba el aire. Al acercarse al lugar donde la sombra se había detenido la noche anterior, encontró una pequeña caja de madera medio enterrada entre los arbustos. La curiosidad pudo más que el miedo y la abrió con cuidado. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro, mostrando a una mujer joven con un vestido de época y una expresión seria, casi desafiante. En el reverso, una nota escrita con letra temblorosa decía: no todo es lo que parece. Vigila a los que crees conocer. Tamara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello no podía ser una coincidencia. La mujer de la foto parecía tener un aire familiar, aunque no lograba ubicarla en su memoria. Decidió guardar la caja y la foto, guardando el secreto en el fondo de su bolso. Mientras tanto, en la ciudad, Sergio disfrutaba del balneario en Lloret de Mar, ajeno a las tormentas que se gestaban en casa. Sin embargo, algo en su interior le decía que la tranquilidad era efímera. Llamó a Tamara para comprobar cómo estaba todo, y aunque ella intentó sonar calmada y alegre, no pudo evitar que su voz temblara ligeramente. Tranquilo, cariño, le dijo. Todo está bien. La familia está unida y Ana te está cuidando mucho. Descansa, que aquí te esperamos. Pero en el fondo, ambos sabían que aquella llamada era un bálsamo temporal, un suspiro en medio de un huracán que se acercaba sin avisar. De vuelta en San Feliu, Tamara decidió que debía investigar más sobre la misteriosa mujer de la foto. Preguntó a Ana, a los vecinos mayores y rebuscó en los archivos del pueblo. Descubrió que aquella mujer, llamada Isabel, había sido una vecina de la finca hace décadas, envuelta en un escándalo que nadie quería recordar y que había terminado con su desaparición repentina. Cuanto más profundizaba, más se daba cuenta de que la sombra del pasado se extendía como una telaraña sobre su propia familia y sobre la casa que ahora compartía con Ana y David. Un secreto oculto, una historia enterrada que parecía querer salir a la luz justo cuando Tamara y David se atrevieron a romper las reglas. Una tarde, mientras ordenaban el cobertizo, Tamara encontró detrás de una vieja estantería un diario con la tapa de cuero desgastado. Al abrirlo, reconoció la letra femenina de Isabel y empezó a leer las páginas llenas de confesiones, miedos y deseos reprimidos. Las palabras hablaban de amores prohibidos, de traiciones y de una venganza que nunca se cumplió, pero que había dejado heridas abiertas en el pueblo. Isabel había sido una mujer adelantada a su tiempo, luchadora y valiente, pero también una víctima de las apariencias y los juicios severos de una comunidad pequeña y cerrada. Tamara sintió una conexión profunda con aquella historia, como si Isabel estuviera hablando a través de ella, advirtiéndole que el camino que había elegido estaba lleno de peligros invisibles. Mientras tanto, David notaba que algo cambiaba en Tamara. Su mirada se volvía más intensa, sus gestos más contenidos, y a veces, cuando creía que nadie la veía, se perdía en pensamientos profundos, como si estuviera enfrentándose a fantasmas que solo ella podía ver. Una noche, cuando la luna estaba alta y llena, David decidió romper el silencio. Tamara, ¿qué está pasando?, preguntó con voz baja, acercándose a ella en la cocina mientras preparaban el café. Ella suspiró y le mostró la foto y el diario. Encontré esto esta mañana, dijo. Creo que hay mucho más en esta casa y en esta familia de lo que imaginamos.
Y siento que Isabel nos está hablando, que nos está advirtiendo. David la miró fijamente, asintió y le tomó las manos con firmeza. Entonces estamos juntos en esto, dijo. No importa lo que encontremos, lo enfrentaremos juntos, pero aquel juramento de complicidad no hizo más que tensar el aire entre ellos, donde la pasión y el peligro se mezclaban como un cóctel explosivo. Los días siguientes, Tamara y David comenzaron a desenterrar más pistas, hablando con los vecinos y reuniendo fragmentos de un pasado oscuro que amenazaba con destruirlos. Cada nuevo descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas que encajaba demasiado bien con sus propias vidas y secretos. Mientras tanto, Ana empezó a notar que sus padres tenían una relación más cercana y misteriosa de lo habitual. Su intuición le decía que algo no estaba bien, pero no sabía qué ni cómo enfrentarlo. Una tarde, cuando Tamara y David estaban en la finca revisando unas cajas, Ana apareció sin avisar, y los encontró en un abrazo rápido y cargado de tensión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz temblorosa, sus ojos buscando respuestas que nadie quería darle. Tamara y David se miraron, sabiendo que el momento de la verdad había llegado, que el secreto que habían compartido ya no podía ocultarse más. Ana, empezó Tamara, con la voz quebrada, hay cosas que debes saber, cosas del pasado y del presente. Pero antes de que pudiera continuar, un ruido fuerte resonó en el cobertizo, como si alguien hubiera tirado una caja con fuerza. Todos se giraron hacia la fuente del sonido. Y en el umbral apareció la misma figura que Tamara había visto aquella noche en la fiesta. Una mujer de mirada penetrante y sonrisa enigmática que parecía conocer todos sus secretos y estaba dispuesta a usarlos. Bienvenidos al verdadero juego, dijo con voz fría y desafiante. Ahora todo empieza. La tormenta que había estado gestándose finalmente estalló, y ninguno de ellos sabía si sobrevivirían a la tempestad que se avecinaba. El destino los había unido para enfrentar un misterio que iba más allá de pasiones prohibidas y secretos familiares. Y la pregunta que pendía en el aire era clara: ¿quién era realmente aquella mujer, y qué quería de ellos? El reloj avanzaba, y la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. Pero para descubrirla, tendrían que arriesgarlo todo, incluso sus propios corazones. Los días que siguieron a aquella inesperada aparición se convirtieron en un torbellino de emociones y secretos desvelados, como si el mismo aire de San Feliu de Guildhall se hubiera cargado de electricidad. La mujer misteriosa, que se presentó como Carmen, una antigua amiga de Isabel, la mujer desaparecida de la fotografía, no tardó en instalarse en la finca con una familiaridad inquietante. Su presencia era como una sombra que oscurecía cada rincón, y todos sentían que el equilibrio de sus vidas pendía de un hilo. Tamara la observaba con recelo. Carmen tenía una belleza oscura, con ojos negros que parecían perforar el alma y una sonrisa que nunca llegaba a ser cálida, más bien un gesto sarcástico que parecía esconder secretos peligrosos. Vestía siempre con prendas elegantes, aunque en tonos oscuros, que contrastaban con la luz mediterránea del pueblo, y llevaba un colgante antiguo que recordaba a una llave, aunque nadie sabía que abría. David, por su parte, mostraba una mezcla de desconfianza y atracción hacia Carmen. A veces se le veía discutir en voz baja con ella, y en otras ocasiones, compartían sonrisas cómplices que inquietaban a Tamara más de lo que quería admitir. La tensión entre los tres era palpable, y los encuentros casuales en la cocina o el jardín se convertían en pequeñas batallas de miradas y silencios cargados de significado. Ana, atrapada entre su madre, su marido y aquella intrusa, intentaba mantenerse al margen, pero la verdad era que su mundo comenzaba a desmoronarse. Las pequeñas mentiras se acumulaban, y la atmósfera familiar se había tornado irrespirable. La joven sentía que algo grande y oscuro estaba a punto de estallar, y no sabía si podría detenerlo. Una tarde, mientras Tamara revisaba unas cajas antiguas en el cobertizo, encontró un sobresellado con el mismo símbolo que llevaba Carmen en su colgante. La curiosidad pudo más que el miedo, y al abrirlo descubrió cartas escritas por Isabel, dirigidas a alguien llamado J. Las cartas hablaban de un amor prohibido, de traiciones, y de un plan para proteger un secreto que podía destruir a muchas personas. Tamara sintió que cada palabra era una pieza más del rompecabezas que estaba armando, pero también una advertencia de que estaban jugando con fuego. Decidió compartir las cartas con David aquella misma noche. Se encontraron en la terraza, bajo un cielo estrellado, y mientras leía en voz alta, ambos sintieron la gravedad de la situación. Carmen no solo había venido a remover el pasado, sino que parecía dispuesta a reclamar algo que les pertenecía. Esto no es solo historia, dijo David con voz grave. Es una amenaza. Y Carmen sabe más de lo que dice. Tamara asintió, con el corazón encogido.
Recordó el roce de sus manos, la intensidad de sus miradas, y sintió que el peligro y la pasión se entrelazaban en un baile peligroso. En los días siguientes, la tensión alcanzó su punto álgido. Carmen comenzó a hacer preguntas incómodas, a husmear en los rincones prohibidos, y a lanzar insinuaciones que sembraban dudas y rencores. A veces, parecía demasiado interesada en David, y en otras, se dirigía a Tamara con una mezcla de desprecio y admiración. Una noche, mientras la familia cenaba en el jardín iluminado por faroles, Carmen apareció con una botella de vino y una sonrisa que no prometían nada bueno. «Vamos a jugar un juego», propuso con voz seductora. Un juego de verdades y secretos. Todos se miraron desconcertados, pero la atmósfera estaba tan cargada que nadie se atrevió a negarse. Las preguntas comenzaron inocentes, pero pronto se volvieron punzantes, desvelando heridas ocultas y deseos reprimidos. Tamara sintió como cada palabra quemaba, como cada revelación abría viejas cicatrices. David y ella se miraron con complicidad, pero también con miedo. Cuando le tocó el turno a Carmen, su sonrisa se ensanchó. «¿Quién de vosotros teme más al pasado?», preguntó con voz baja. «Porque yo lo conozco, y sé que guarda secretos que cambiarán todo». El silencio se hizo pesado, y en ese instante Tamara comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. Al día siguiente, encontró una nota anónima en la cocina: «No te fíes de nadie. Ni siquiera de los que amas». El misterio se espesaba, y la línea entre el amor y la traición se difuminaba peligrosamente. Mientras Tamara y David luchaban por mantener a salvo su incipiente relación y proteger a Ana, sabían que cada paso les acercaba más al abismo, y en medio de aquella tormenta de secretos, una pregunta resonaba con fuerza: ¿quién estaba realmente detrás de todo, y qué precio estarían dispuestos a pagar para descubrirlo? La respuesta, como una sombra que nunca se aparta, esperaba pacientemente en la oscuridad, lista para cambiarlo todo. Pero el tiempo se agotaba, y el final de aquella historia estaba más cerca de lo que imaginaban. Los días siguientes transcurrieron con una tensión insoportable que parecía haberse instalado en cada rincón de la finca de San Feliu de Guíxols. El aire, antes cálido y relajado, ahora estaba cargado de miradas furtivas, susurros apenas audibles y silencios llenos de significado. Tamara sentía que caminaba sobre una cuerda floja, con el corazón en un puño y la mente a 1000 revoluciones. Aquella noche, tras una cena silenciosa, decidió dar un paseo por el jardín para aclarar sus ideas. La brisa marina acariciaba su rostro mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro, pero su mente estaba lejos de la calma. Se detuvo junto a un rosal que su madre había plantado años atrás, y mientras acariciaba suavemente sus pétalos, se preguntó cómo había llegado hasta aquel punto. De repente, una figura emergió de las sombras. Era David, con la camisa desabrochada en el cuello y las mangas remangadas, su mirada cargada de una mezcla de preocupación y deseo contenida. «No deberías estar sola», susurró, acercándose con paso firme. «No después de todo lo que está pasando». Tamara lo miró con una mezcla de cansancio y necesidad. Sin decir palabra, dejó que la mano de David encontrara la suya, entrelazando sus dedos en un gesto que parecía decir: «Aquí estoy, no estás sola». Se acercaron lentamente, como dos imanes que no podían resistir la atracción, y bajo el manto estrellado, sus labios se encontraron en un beso suave pero cargado de promesas. La tensión acumulada estalló en una ola de emociones y sensaciones, despertando en ambos un fuego que había estado dormido demasiado tiempo. Sus cuerpos se buscaron con delicadeza y urgencia. Tamara sintió la piel erizarse bajo el roce de las manos de David, el calor de su aliento, la fuerza contenida en cada abrazo. Era un reencuentro con la vida, una afirmación de que, a pesar de los miedos y las sombras, aún podían encontrar momentos de pasión y verdad. Pero, como siempre, la realidad golpeó sin avisar. Un crujido en el porche los hizo separarse de inmediato. Desde la penumbra apareció Carmen, con una sonrisa que parecía un juego de ajedrez, moviendo las piezas con astucia y frialdad. «Vaya, qué escena tan íntima», comentó con sorna. «No esperaba menos de ustedes dos». David frunció el ceño y Tamara sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Carmen se acercó lentamente, sus ojos brillaban con una malicia contenida. «Creí que entenderían que este juego no es solo de dos», dijo. «Pero parece que las reglas cambian cuando se trata de proteger el pasado». Aquella frase dejó a Tamara helada. ¿Qué quería decir exactamente? ¿Qué secretos aún ocultaba Carmen? Y, sobre todo, ¿qué estaba dispuesta a hacer para mantener el control? Al día siguiente, la tensión se palpaba en cada palabra y en cada gesto. Ana, que había estado observando desde la distancia,
decidió enfrentarse a su madre. «Mamá, ¿qué está pasando realmente?», preguntó con voz temblorosa. «Siento que me están ocultando algo, y esto me duele más que cualquier verdad». Tamara la abrazó con fuerza, sintiendo la culpa y el miedo mezclarse en su pecho. «Ana, hay cosas que todavía no puedo explicarte, pero te prometo que todo lo que hago es para protegerte», susurró. A veces, la verdad puede ser más peligrosa que una mentira. Esa noche, mientras la familia intentaba recomponer sus piezas, una tormenta se desató sobre el pueblo. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con fuerza los cristales, como si el cielo mismo protestara por los secretos que se escondían bajo el techo de la finca. En medio de la tormenta, Tamara recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le advirtió: «Deja de buscar, o las consecuencias serán irreversibles». El miedo la paralizó, pero también despertó en ella una determinación feroz. No podía retroceder ahora, no cuando había llegado tan lejos. Con David y Ana a su lado, decidió enfrentar el pasado y descubrir la verdad, aunque eso significara poner en riesgo todo lo que amaba. La noche avanzaba, y en aquella casa llena de sombras y recuerdos, solo una certeza permanecía: el juego había cambiado, y las piezas se movían de manera impredecible. El secreto que había permanecido oculto durante décadas estaba a punto de salir a la luz, y con él, la posibilidad de redención o destrucción total. Pero, ¿quién ganaría esta partida? ¿El amor o la traición? ¿La verdad o el miedo? La respuesta estaba escrita en las páginas del pasado, esperando ser leída, y mientras la tormenta arreciaba fuera, dentro de aquella vieja casa, el destino tejía su última jugada.